Bueno, listo. Pues bueno, niñas, básicamente como pues les habíamos comentado, pues bueno, gracias por su tiempo y por atendernos y más hasta ahora. Nosotras estamos viendo una materia de 10º semestre que se llama Gestión de Proyecto Social y pues básicamente en esta materia, pues como psicólogos, más que todo, pues que se dedican al área social y como pues de ayudar a las personas y eso, pues nos pusieron ahorita para un trabajo final en base a un proyecto que nosotras escogimos desde principio de semestre, que es sobre las víctimas de la revista Semana, o sea, es un proyecto, por así decirlo, basado en la vida real. Entonces, que es un proyecto que tiene vigencia hasta el año 2021, en la cual pues la idea es trabajar no con un grupo o una población específica, sino más que todo con, pues, con un grupo, o sea, con una población que ha sido víctima de la violencia y del conflicto en Colombia. Hablando más que todo pues en términos que pues ya muchos conocemos sobre los homicidios, las torturas, el desplazamiento forzado a víctimas, pues las personas que han tenido que salir del campo y pues han tenido que dejar sus casas o pues que pierden a su familia como en esas situaciones tan difíciles con los grupos armados. Entonces, pues nosotras escogimos por esa razón lo que les decía, el proyecto de víctimas y de ahí planteamos una serie de indicadores teniendo en cuenta tanto la psicología social como la psicología como tal, lo que abarca de pues como todos los trastornos o todos los problemas que pueden surgir allí como cuando son víctimas de la violencia. Entonces, como todas esas cosas pues en ocasiones pues tristes. Y nosotras también pues planteamos distintas actividades que ahorita en un rato les vamos a explicar con el fin de que pues luego de que hagamos esa socialización de nuestro proyecto, pues realizarles unas preguntas que ustedes pues en este caso desde su profesión o su enfoque o sus conocimientos nos puedan ayudar a responder en relación que nos, como a la realimentación del trabajo, como que ustedes nos digan qué nos haría falta o qué creen que está bien o qué otra forma implementarían el proyecto. Entonces, pues básicamente por eso estamos reunidos ahorita. Bueno, Moni, ¿ya sabes cuál es el trabajo? Sí, ya mismo Básicamente. me lo pasó. Bueno, entonces las preguntas son las siguientes. Bueno, ¿qué retroalimentación le harían al proyecto? Bueno, me Desde la parece que postura de cada una. me parece que está muy completo. Me parece que desarrolla como todas las problemáticas sociales que viven las víctimas de los conflictos, como tú ya lo has mencionado. Me parece importante, digamos, que pues en Colombia sabemos que hay muchas leyes, muchas personas que quieren ayudar a estas personas, pero que tal vez solamente se quedan en palabras, solamente como que dicen vamos a ayudar, vamos a apoyarlas, pero se queda ahí. Entonces me parece importante cómo tocar todas esas problemáticas. No le, no le faltaría nada, me parece que está muy completo el trabajo y ya. Bueno, yo también leí el trabajo y como le manifestaba a Gabriela, que no me quedaba muy claro en qué estaban enfocando el proyecto. Si en analizar el trabajo que se ha hecho, porque este ya es un trabajo que está avanzado, como acompañamiento de las víctimas. Entonces no me queda claro si ustedes van a hacer el proyecto, un análisis de cómo ha avanzado todo esto que tienen aquí, sobre las leyes que ya existen,
o, o si lo van a enfocar en cómo ayudar a la población. Sí, claro. Mira, digamos, pues ya que hablábamos también cómo de socializar esas preguntas, con Gabriela también, pues tuvimos la oportunidad, pues en este caso, para realizar esta entrevista, reestructuramos como otras variables de, pues que antes habíamos abordado en el trabajo, complementándolo un poco más. Entonces, pues principalmente nosotras, como les mencionamos, el problema social que nosotras queremos intervenir, como les decía al principio, tanto basándonos en lo social como en el trabajar con la población o con un grupo, también hemos pues pensado que queríamos intervenir en un caso hipotético en todos los problemas de la salud mental que ha dejado esta situación. Entonces, en este caso nos basamos en tres elementos que se afectan bastante referente tanto a la salud mental como psicológica del individuo, que es la depresión y la ansiedad. Entonces, en la población, y pues ya que digamos, como les mencionaba al principio, pues uno vive, o sea, estas personas que han vivido el conflicto en carne propia, por decirlo así, pues ha sido muy difícil. Y pues entonces les queríamos comentar eso, que como tal el problema social, todo esto es basado en un caso hipotético de, como les mencionaba, cómo nosotras como psicólogas, si fuéramos psicólogas sociales, cómo lo haríamos. Referente al objetivo hipotético del proyecto, pues principalmente es brindarles una herramienta en la que las personas que han sido pues víctimas y o los habitantes tengan o sea, con el paso del tiempo, con el trabajo que se realizaría dependiendo como pues de sesiones o el grupo con el que uno hable, estén o sea, tengan la oportunidad de comprender las complejidades y la magnitud de todos estos daños en el conflicto armado. Y asimismo, pues tengan como, por decirlo así, la oportunidad de reinventarse o salir adelante teniendo en cuenta, o sea, también lo vemos en el sentido en que no queremos que vivan como aferrados al pasado, sino que ellos mismos puedan reinventarse y buscar otras alternativas, o sea, con medio de nuestra ayuda, sin necesidad de quedar ahí en el pasado recordando como pues todo lo vivido. En este caso manejamos dos indicadores hipotéticos, como les mencionamos, del proyecto, que es evaluar el nivel de depresión y ansiedad, y asimismo pues también nos pareció importante tener en cuenta poder realizar como un conteo como de las familias que han sido víctimas de esto y pues que en este momento se encuentran desplazadas. Entonces, las actividades que nosotras queremos implementar para evaluar en este caso la depresión y la ansiedad se haría por medio, pues pensamos más que todo en una técnica de cuestionarios o escalas psicológicas con el fin de poder luego obtener estadísticas y conocer en qué porcentaje se afecta, pues en qué número está afectado las personas las víctimas del conflicto y la violencia. Y en relación a lo de las familias desplazadas, queríamos realizar un censo, por decirlo así, también con un grupo pues, de otras personas que nos puedan ayudar, como pues en este caso expertos en estadística, con el fin de pues poder hacer un cálculo real quiénes, pues en qué porcentaje pues se han afectado estas personas y en qué número, pues en este caso, se ven representados. Y la última actividad sería como hacer como una recopilación de sus memorias y pues para hacerlo tener la posibilidad de cambio. Entonces, es como hacer un diseño de análisis de contenido de historias de cada experiencia de las familias
pues que han atravesado por el conflicto armado, en donde pues ellos reportarán sus experiencias emocionales, la tristeza, el dolor, la soledad y pues todo el flagelo que ha traído consigo el conflicto armado. Ya. Sí, Bueno, ahí ya me queda entonces, ese era un punto como de la retroalimentación que yo tenía, como exacto. identificar en qué querían trabajar ustedes, porque sí, ustedes están reconociendo como el problema, Sí. están como poniendo los puntos, las normas, y qué problemática querían tratar, pero no estaba reflejado como un punto de solución o de trabajo, un plan de trabajo, pero bueno, Yo ya sé veo yo que sé lo que tienen. Gaby sí me había mencionado como no, es que mi prima está muy preocupada. Yo le dije, no, conectémonos porque la idea es que por medio de la entrevista le socializáramos. Claro, sí, porque yo no entendía, porque yo leí, yo dije, no entendía, pero yo dije, sí, es un proyecto, pero ¿a dónde quieren encaminar ese proyecto? Como que yo no lo tenía claro, pero bueno, ahorita ya me lo están dejando claro que es sobre un acompañamiento psicológico a las víctimas, Sí, identificando la población y ver por medio de estadísticas cómo las pueden ayudar y mejorar su proceso depresivo sí, y sí, psicosocial exactamente. del manejo de la ansiedad, porque todo lo que estas personas han tenido que vivir tienen relevancia en sus vidas y de ahí se desprenden muchos comportamientos que ya sean, en algunos casos, hacen bien a la sociedad y en otros hacen mal a la sociedad. Sí, exactamente. Sí, sí, señora. O sea, por eso también queríamos, pues en base a eso, pues ya que les explicamos el proyecto, a qué lo queríamos encaminar y cómo podemos aportar ese granito de arena desde el área psicosocial y también como tal Psicológica. psicológica, pues que ustedes digamos, pues la primera pregunta que teníamos es como, ya que ustedes entienden un poco más para luego continuar con las otras, ¿qué realimentaciones ustedes nos harían respecto a lo que les acabamos de socializar? Como que ustedes nos digan, bueno, desde mi profesión, bueno, como ustedes quieran respondernos en ese sentido, ¿qué nos tendrían que decir sobre la socialización que les acabamos de hacer? Bueno, desde mi profesión, yo soy contadora. Para realizar este proyecto, me imagino que ustedes deben contar con algunos recursos económicos que les debe, o sea, que les haga más fácil, ya sea desplazamiento, los gastos, que tengan que utilizar, si las personas que les van a ayudar en el ejercicio de este proyecto les van a cobrar o si va a ser todo colaboración. Entonces, tienen como que inicialmente hacer un presupuesto de los costos y los gastos que van a incurrir en el desarrollo de este proyecto Claro, de para hecho, poder analizar, para poder llegar a las familias, para poder llegar a las entidades, porque ya hay entidades que tienen como concentradas a las familias, identificadas, entonces me imagino que esto ustedes incurrirán en unos gastos. sí, de hecho nos dan un presupuesto de 100 millones de pesos para, pues Para hipotéticamente, la ejecución. realizar el proyecto. Ya que Entonces, tú mencionas eso, Farid, me gustaría también pues preguntarles a las dos, tanto a Mónica como a ti, ¿qué consideran, qué aspectos tanto económicos como políticos deberíamos tener en cuenta nosotras como psicólogas para llevar a cabo el proyecto? Bueno, tal vez como optimizar todos los recursos que uno tenga, ¿no? O sea, tienen los 100 millones, pero los 100 millones tienen que saberlos cómo utilizar y de que de una forma u otra lo puedan recuperar. Pueden, no sé, aliarse con fundaciones o tener como empresas aliadas que también les den ustedes y que ellos también le den a ustedes, pues para que no pierdan tanto y pueda ser rentable.
Okay. Respecto a esto, ya existen, pues como les decía, entidades que ya están trabajando y hay reglamentación jurídica también para el manejo de estas personas. Entonces ustedes a ver, ¿cómo me hago entender? O sea, ya hay reglamentación jurídica al respecto. Ustedes la toman en el proyecto, que es la ley 1448. Y la ley 1448 implementa un fondo para ayudas de las víctimas. Sí. Ya ellos tienen un fondo para ayudas de las víctimas. Entonces, ustedes ya tienen que entrar a determinar jurídicamente qué tienen que hacer para poder trabajar mancomunadamente con estas personas, porque es que ya hay reglamentación al respecto. Claro, con esta ley pues entraríamos a trabajar y nos quedaría mucho más fácil, o sea, porque después de, digamos, el presupuesto que nos dan, es como una ayuda más al proyecto que nosotras deseamos pues implementar. Lo que yo bueno, sí. Bueno, el manejo de los 100 millones de pesos, pues sí, tienen que hacer ustedes un presupuesto. Tienen que hacer un presupuesto de los gastos y los costos en los cuales van a incurrir en el desarrollo de este proyecto. Sino que yo estaba buscando algo aquí que había investigado, pero no lo encuentro. Pero bueno, ustedes van a trabajar como personas independientes en el desarrollo de un programa independiente. Entonces, habría que mirar qué lo van a hacer. O sea, mi pregunta es, ¿lo van a hacer como estudiantes o como una entidad? ¿Deben crear una entidad sin ánimo de lucro? ¿O o como personas, o sea, como Gabriela y como no sé? Sí, digamos, o sea, pensándolo también como en un futuro, realmente, sí, o sea, simplemente es como, en este caso, nosotras como psicólogas. Yo lo veo algo así, como si un grupo de psicólogos quisiera aportar algo desde su profesión a lo social. Entonces, ¿cómo No podría o ser? sea, no como No, estudiantes, sino ya como profesionales ejerciendo, exactamente, que profesión. toman la decisión de, bueno, entonces habría que entrar a mirar, porque ¿qué reglamentación jurídica o qué requisitos legales tienen que cumplir ustedes para poder ejercer este tipo de actividad? Entonces, Gabriela y Diana se asociaron para hacer un estudio. Entonces, ¿qué normatividad las regula? Si tienen que ir ante la Cámara de Comercio y registrar, si tienen que ir ante ¿Sí me explico? Primero tienen que averiguar qué reglamentación tienen que cumplir para poder hacer este tipo de actividades, porque por lo general cuando uno ejerce una actividad debe consultar legal y jurídicamente qué implicaciones tiene o a qué se compromete. Por eso les preguntaba si lo iban a hacer sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro. De hecho, vendría siendo sin ánimo de lucro porque nosotras no vamos a ganar nada. Lo que queremos es como que la gente víctima del conflicto armado pues tenga sus beneficios. Sin embargo, tienes razón. Aunque creo, si no estoy mal, que la ley 1090 es la que cobija al psicólogo pues para hacer como todas estas cuestiones de proyectos sociales.
Es que Bueno, digamos, si ves, yo las interrumpo ahí porque, digamos, de hecho, esa era otra, pues no sé si ustedes tengan conocimiento sobre eso, pero ya que tú mencionas lo de la reglamentación jurídica, esa era otra de las preguntas que debemos hacerles. Que ustedes desde su campo, no, en serio, dice que debemos preguntarles qué reglamentación jurídica debería tenerse en cuenta durante el proyecto a realizar. Entonces, pues, si ustedes ahí, ya que hablamos, mencionamos el tema, nos pueden ayudar porque, claro, uno, pues como está todo basado en algo hipotético. bueno, bueno, la ley 1090, eh, por eso ya habría que entrar a revisar. Ustedes ya como profesionales que quieren hacer, prestarle el servicio a la comunidad, que quieren prestar un servicio, entonces ya habría que entrar a revisar si tienen que registrarse en la Cámara de Comercio, si deben tener un RUT, si deben tener algún obligados a llenar ciertos requisitos, habría que entrar a estudiar esa reglamentación ya como personas naturales que van a ejercer o van a realizar un proyecto en beneficio de la comunidad. O si ya se pueden aliar con una de estas entidades que ya están, pues, que ya están caminando y trabajando en ese tipo de procesos y ofrecer sus servicios como psicólogas. Tal vez hay alguna de esas entidades que no están manejando eso que ustedes quieren manejar. La medición y de la depresión y la ansiedad en las familias, en las madres, en los hijos. Entonces podrían aliarse también con una de esas entidades que ya tienen pues identificadas las familias, identificados que les pueden hacer más fácil a ustedes el proyecto. Entonces ya tocaría entrar a determinar de qué manera lo van a hacer para buscar jurídica y legalmente qué requisitos deben cumplir. A mí se me ocurre ahorita en la Cámara de Comercio si deben tener alguna autorización Claro. para poder hacer la actividad, porque uno no puede decir, ay, voy a ir a hacer, sino uno debe tener unos requisitos. Entonces ya habría que entrar y estudiar bien qué vamos a hacer, en dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para ver qué requisitos debemos cumplir. Sí, claro, es muy cierto. O sea, uno siempre como si, o sea, en cualquier lado, en cualquier profesión, ya como que muchas cosas se han estipulado claramente con las reglas, y también en este caso más, yo creo que uno tiene una responsabilidad más grande como profesional de la salud, ¿no? Porque uno está, pues no jugando con cualquier cosa, sino, claro, desde el ámbito profesional, sí, es muy cierto lo que tú nos mencionas sobre la reglamentación, pues también primero que todo hacer un contacto con la población, porque ahí donde uno, o sea, donde uno no haga las cosas bien, pues el que pierde es uno, ¿no? Claro. Uh-huh. O sea, No, ahí, y pueden llegar a perder el tiempo porque pueden estar mal enfocadas y de pronto hacer más trabajo del que tendría que llegar a hacer. Ahora también ustedes tienen tarjeta profesional, sí. ver que cumplan con todos los requisitos que exigen. Entonces habría que entrar a estudiar cuál es la reglamentación jurídica ya, porque aquí ya sabemos que necesitamos cumplir ciertos requisitos, pero no sabemos cuáles. Entonces sería entrar a hacer el estudio de qué tenemos, a qué instancias tenemos que ir para que nos den algún permiso, para que nos autoricen. Sí, claro. Entonces, si ustedes tengan que exista, por ejemplo, los contadores tenemos que ir a la Junta Central de Contadores y allá nos regulan a nosotros, tenemos que registrarnos, tenemos que hacer informes. Entonces, me imagino que ustedes también deben tener ese espacio para hacerlo. Sí, total. Entonces, O también mirar podrían como de qué aliarse con manera. alguien, ay, perdón,
aliarse con alguien y ya cuando tengan un poquito más de experiencia, que sepan cómo bien empapar este ámbito, ya crear como su propia fundación o sus propias empresas. No, igual como yo les decía, la ley 1090 del 2006 regula el psicólogo social y pues, o sea, tiene que cumplir ciertos parámetros que deben ser cognitivos, emocionales y pues obviamente social del ser humano. También deben como enfocarse no solo en un pequeño eslabón de la sociedad, sino en un conjunto, que es la educación, la salud, el trabajo, la justicia y bueno, la protección ambiental y todo pues lo que conlleva al ser humano a pertenecer a una sociedad. Sin embargo, realmente, pues eso está regulado por la OMS, pero no sabría aquí en Colombia quién puede regular eso. O sea, quién está a cargo, el Congreso, pero no sabría exactamente como tú que dijiste, que tienes que ir dirigirte como a, no recuerdo, o sea, como contadora debes dirigirte a una entidad. No A la sabría. Junta Central de Contadores, que es la que la regula, no sé, en la... Probablemente puede ser el Colegio Colombiano de Psicólogos. Exacto. Yo estaba pensando en ellos, la verdad. Sí, deben ser ellos. O sea, del Congreso pasaría Claro. al Colegio Psicológico. Claro, ellos son los que llevan como todas esas cosas, tanto a nivel legal como profesional del psicólogo, y son los que están autorizados, digamos, cuando pues uno comete un error en su profesión, a digamos, vetar la tarjeta profesional o a seguir ciertos pasos en el caso en que pues en la profesión no se dé algo de manera adecuada. Oigan, ¿saben qué? Estaba viendo que nos queda poco tiempo y también les queríamos preguntar a las dos desde su profesión, ¿ustedes qué consideran qué aspectos tanto culturales y sociales deberíamos tener en cuenta nosotras como psicólogas para llevar a cabo el proyecto? Bueno, yo creo... No, dale, tranquila. Sigue. Dale. Sigue. Bueno, después de que ustedes ya identifiquen la población en la que van a trabajar, porque es que hay muchas personas que están siendo víctimas de la violencia. Entonces, después de que identifiquen ustedes dónde está la población, dónde quieren trabajar, ahí sí se pueden como plantear si va a ser aquí en Bogotá, si va a ser en Soacha, si va a ser entonces ya podrían como determinar qué planes de acción en lo cultural y en lo social van a utilizar, porque no es lo mismo, por ejemplo, la cultura que tienen los de Alto de Cazucá a los que viven en otro lado de la ciudad. Entonces ya tendrían que entrar a determinar que, o sea, no es lo mismo tratar, por ejemplo, con unas víctimas de los agentes del Estado, porque también son víctimas, a las víctimas de los guerrilleros o de las personas que tienen como más bajos recursos. Entonces ya tendrían que entrar a ver ustedes el nivel social en que se encuentran las personas y la cultura que ellos tengan para como elaborar un plan de trabajo. Pero entonces ya les tocaría identificar el grupo en el que van a trabajar. Claro. Sí, tener en cuenta sus necesidades y su pensamiento y sus ideologías también. Porque ahí sí, como dicen, cada persona es un mundo diferente. Sí. ¿Y tú, Moni, qué nos dirías? Yo también iría como por ese lado, yo también diría como segmentar primero las víctimas, no es lo mismo un niño que una mujer ya adulta o un niño que un viejito, o sea, la educación o el tipo de trato es diferente,
Entonces yo creo que cualquier mente que esté víctima de un conflicto de estos es pues muy importante, depende de su edad, ¿sí? La educación que haya tenido, cómo se haya criado, su cultura, su educación tanto en el colegio, en la familia, en la casa. Entonces también es como segmentar qué tipo de personas vamos a tratar y cómo. Y también en qué tipo como del estado, o sea, de la violencia se vieron inmersos. O sea, no es lo mismo una mujer que fue abusada, cómo llegar culturalmente y socialmente a un niño que está huérfano, a una señora que quedó viuda. Sí, sí, tendrían que identificar para ver cómo, de qué manera se va a proceder. Sí, claro. Sí, es muy cierto. Es muy, muy cierto. Como tener en cuenta, claro, lo que hablábamos al principio de nuestro objetivo, o sea, brindar esas herramientas, pero también tener en cuenta el tipo de población y a lo que han estado pues expuesto cada uno de ellos, ¿no? Porque pues todos somos distintos y Diferentes. o vemos el dolor de una manera diferente o nos expresamos diferente, las emociones, todo lo que sucede es distinto. Pues sí, gracias. Pues les quería preguntar también ya finalizando si tienen algo más para decirnos de algún otro consejo, como pues desde su profesión que consideren válido, o si ya todo lo han dicho. No, también como ponerse en los zapatos de ellos, ¿no? O sea, no solamente como vernos desde nuestra profesión o lo que hemos estudiado, sino verlo como si fuéramos ellos. Muchas veces vemos en televisión una entrevista lo que ellos sufren, pero nadie realmente sabe lo que ellos vivieron, lo que ellos sintieron en ese momento. Entonces yo creo que también ponernos como en su lugar, ponernos como en sus zapatos, por así decirlo, me parece muy importante. Claro. Y bueno, a mí también me parece muy importante y más el tema que se maneja, que quieren como abarcar ustedes, que es la depresión y la ansiedad, porque hay muchas personas que no han podido salir de esa situación y buscan hacerle daño a la sociedad, como hay otros que buscan hacerse daño a sí mismos o quitarse en la vida, o me voy a vengar, entonces como me quiero vengar, entonces voy a seguir matando, voy a seguir haciendo lo que me hicieron a mí. Y hay muchas personas que sufren realmente porque no han podido superar todo lo que vivieron. Entonces sí es importante como una ayuda psicológica, psiquiátrica, que les ayude a ver las cosas de una mejor manera, desde la parte humana. Sí, claro, es muy cierto. Y a mí me parece muy interesante que no solamente ustedes, como dijeron, no se enfoquen solo en su profesión, sino que sean lo suficiente humanos pues para ponerse o tener la empatía que se necesita con estas víctimas. Entonces, eso es muy valorado en el campo de la psicología, porque entonces nosotros no estamos solos, sino que pues hay una población que también se preocupa por ellos. Sí, bueno, muchas gracias a todas, a ustedes dos por su tiempo y por responder Bueno, con las mucho preguntas. gusto. No, de nada. Bueno, Muy bien. que Estamos estén hablando. bien. Gracias, gracias por Bueno, su tiempo. bueno, bueno, chao. Chao. Bueno, Chao.